Es momento de actualizar las noticias aquí en contexto de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Para repasar la actualidad internacional vamos con nuestros titulares. Israel ataca objetivos militares en Irán. El ejército israelí ha confirmado haber realizado ataques precisos sobre Teherán en respuesta a lo que llamó los continuos ataques del régimen iraní contra Israel. El portavoz Daniel Hagari alegó derecho a la defensa por parte de Israel. Vamos a ampliar desde Teherán. Ya son 11 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump coinciden este viernes en Texas, donde se han lanzado nuevos mensajes cruzados. Les ampliamos sobre la campaña y sobre la relación de Estados Unidos con Cuba y el futuro de las sanciones. Uruguay cerró las campañas también este viernes para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Unos comicios muy ajustados en este país de algo más de 3 millones de habitantes, en los que los indecisos se presentan como punto clave en la elección presidencial. Abrimos en Irán porque la capital, Teherán, y otros puntos del país han sido alcanzados por misiles en la madrugada. Ataques que han sido reivindicados por Israel, que alega derecho a la legítima defensa, por lo que denominó los continuos ataques del régimen de Irán. Vamos a escuchar las palabras del portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes. Ahora mismo las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo ataques precisos sobre objetivos militares en Irán. El régimen iraní y sus aliados en la región han estado atacando de manera implacable desde el 7 de octubre en 7 frentes, incluyendo ataques directos desde suelo iraní. Como cualquier otro país soberano en el mundo, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber a responder. Nos vamos a ir precisamente hasta Teherán, en donde se encuentra nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas noches. ¿Qué es lo que sabemos de estos ataques sobre suelo iraní hasta el momento? Rodrigo, para empezar, los ataques continúan. 5 minutos atrás, aquí detrás mío, no solamente se oyó una gran explosión, sino que también se vio como defensa antiaérea estaba disparando balas dirigidas hacia el cielo. No oímos absolutamente nada, ni dron o misil, como se suele hacer en Ucrania después de tantos meses cubriéndolo. Está el oído entrenado, pero sí se oyó una gran explosión y, como le digo, luego se disparó esta defensa antiaérea, así que los ataques continúan. Ya habíamos oído minutos atrás en las redes sociales cómo se hablaba que Irak cerraba inmediatamente su espacio aéreo y también se hablaba de Teherán, aunque los canales de Telegram y canales relacionados con la Guardia Revolucionaria siguen diciendo que los aeropuertos tanto de Teherán, Mehrabad, que está atrás de donde posiblemente salía esa defensa antiaérea, y el Imam Khomeini, que está más alejado de la ciudad, seguían operativos. Lo que sabemos, como hemos hablado durante el transcurso del especial que acaba de terminar, es que al menos hasta el momento habían 3 explosiones en Teherán y otras en otras partes del país, en puntos muy estratégicos de bases militares, pero todavía no hay información concreta cuáles podrían haber sido esos otros objetivos, pero también lo que tratan de hacer hasta ahora, al menos hasta antes de que sonaran esas explosiones nuevas en Teherán, era que los medios iraníes y aquellos seguidores del sistema trataban de disminuir ese ataque israelí, diciendo que no había sido importante y que Irán realmente había logrado volver a recuperar esa defensa contra Israel. Así que estaremos a la espera de ver cómo continúa. Aquí ya van a amanecer próximamente y se habrá mayor información. Bueno, pues Catalina, importante saber lo que nos comentas, que siguen esos ataques que estás pudiendo ver y escuchar ahí en directo en la capital iraní. Quería preguntarte un poco más sobre lo que han dicho los medios oficiales iraníes, también desde el gobierno. Por el momento no hay, parece ser, ninguna gran palabra, ¿no?, por parte del gobierno. No hay confirmación de nada al respecto de este ataque.
En absoluto, y esto suele ser muy tradicional en Irán, Rodrigo, ellos generalmente no responden rápidamente, pero sí fue interesante en la noche de hoy que televisión oficial iraní habló del ataque y también algunas agencias de noticias relacionadas con la Guardia Revolucionaria, nada concreto, se hablaron en especial de esos ataques en Teherán. También hay que tener en cuenta que es mucho más difícil controlar el flujo de información que sale de esta gran capital donde todo el mundo, o muchas personas tienen un teléfono con un VPN que es el que le permite desbloquear esas señales y poder comunicarse y poder tener acceso también a esa información de los canales internacionales. Esto a veces es más difícil en algunos sitios de provincias. Entonces, realmente ha habido muchísima especulación sobre diferentes partes de Irán que habrían sido atacadas, pero en este momento no hay ninguna información oficial que pueda realmente confirmarnos. Yo creo que con el paso de las horas hay que mirar muy bien agencias iraníes que trabajan en persa, que no están localmente, que tienen generalmente grandes bases locales, así que con el transcurso de las horas vamos a ir entendiendo, pero vuelvo y repito, hasta ahora Irán ha tratado de bajarle totalmente el perfil a este ataque, demostrando que ha sido una victoria, pero era casi inimaginable pensar que aquí en el centro de Teherán donde nos encontramos hace unos años que fuéramos a oír defensas antiaéreas disparando al cielo por un ataque. O sea que realmente está sucediendo y está sucediendo en Teherán. Pues Catalina, muchas gracias por este reporte allí de madrugada. Son momentos de mucha confusión, desde luego, en la capital iraní. Seguiremos actualizando durante toda la noche y toda la jornada lo que allí esté pasando. De nuevo, muchas gracias, Catalina. Y tenemos también una información de última hora que viene a completar lo que nos comentaba nuestra corresponsal, y es que la agencia Reuters está también informando sobre 4 nuevas explosiones allí, en la capital del país. Vamos a cambiar ahora completamente de información. Nos vamos hasta Estados Unidos porque Donald Trump y Kamala Harris coinciden este viernes en Texas. Trump ha dicho allí que su rival ha ido a hacer campaña a un lugar equivocado. Kamala, que ha contado también con la presencia de la cantante Beyoncé en Houston, le ha acusado de menospreciar al pueblo estadounidense. Y en nuestro ánimo, además de explicar la importancia de estos comicios para América Latina, queremos ahora hacer un repaso a la relación de este país con Cuba y los posibles escenarios tras las elecciones. Deshielo con Cuba o mayores restricciones. El resultado de las elecciones en Estados Unidos podría inclinar la balanza hacia alguno de los dos escenarios. Durante su primer mandato, Donald Trump endureció significativamente las sanciones contra Cuba, revirtiendo las históricas políticas de acercamiento adoptadas por Barack Obama. Trump suspendió los vuelos comerciales a La Habana e incluyó a Cuba en la lista de los estados patrocinadores del terrorismo. Una decisión polémica en respuesta a la negativa de las autoridades cubanas de deportar a miembros de la guerrilla del ELN presentes en la isla en una ronda de negociaciones con el gobierno de Colombia y del que Cuba era garante. Este enfoque debilitó sectores clave como el turismo y el comercio internacional. Es posible que no haya un cambio de perspectiva en una segunda administración. Trump retomaría esa política dura en ese intento, uno, de alimentar la figura mesiánica que cada tanto tiempo asumen presidentes norteamericanos en caso de su política exterior hacia países como Cuba. La otra cara de esta misma moneda es la necesidad de compensar en la arena internacional su relación con gobiernos y regímenes autoritarios, ¿no? En contraste, Harris solo ha dado pequeños indicios sobre lo que sería su política con respecto a Cuba. En su carrera como senadora se refirió a la isla en una entrevista para Tampa Bay Times y dijo que se debería poner fin a lo que catalogó como el fallido embargo comercial. Sin embargo, la administración de Biden no ha hecho grandes cambios en las políticas hacia Cuba, heredadas de Trump, como las sanciones y la limitación de las remesas. Hay un consenso después de Obama en la comunidad del Partido Demócrata de que realmente el embargo no ayuda. Sin embargo, hay un consenso también de que es peligroso concederle demasiado al gobierno cubano como hizo Obama, sin que haya una contraprestación por parte del gobierno cubano. Pero levantar el embargo depende del Congreso estadounidense.
La ley debe ser aprobada por mayoría simple en ambas cámaras y luego firmada por el presidente. Sin embargo, el futuro del Congreso también está en juego en las elecciones y su composición dependerá de los escaños en juego este 5 de noviembre. Bueno, y Uruguay va a votar también el domingo en elecciones presidenciales y parlamentarias. Desde France 24 queremos hacer un repaso también a esta cita electoral. Con el cierre de campañas este viernes, la suerte queda ahora en el aire y los indecisos marcarán unas elecciones que se presentan muy ajustadas. Nos lo cuenta Albert Naya. En Uruguay, la suerte está echada. Cierre de campañas y 2 días de reflexión para un país de 3,5 millones de personas que votará el domingo para elegir presidente y parlamento, además de participar en 2 plebiscitos. Bueno, voy a votar a Yamandu Orsi, a Carolina Cose, a la 609. Estos últimos 5 años, la verdad que tuvimos un retroceso enorme en cuanto a economía, trabajo, salud, no hay medicamento en los hospitales. Tenemos miedo de que nuestros gurises vayan al liceo y salgan a las 6 de la mañana a tomar el ómnibus, que los mate una bala perdida. El sonido de las noches en nuestros barrios son las metralletas y la verdad es que tenemos un Estado ausente. Voy a votar a Álvaro Delgado, que es el que me genera más confianza, y para lograr la continuidad de este gobierno que ha tenido buenos resultados. Voy a votar el Frente Amplio, porque considero que es momento de un cambio. Nosotros veníamos de 15 años de gobierno frente amplista, salió la coalición de gobierno con muchas promesas a las cuales creo que quedaron muchas cosas en el debe. Unas elecciones que se presentan muy ajustadas. Digamos que el 7-8% de indecisos que tenemos hoy en las encuestas van a terminar resolviendo quién tiene esa mayoría parlamentaria. Y tenerla es muy importante para la segunda vuelta, porque el candidato que la tenga puede hacer campaña diciendo, miren, yo tengo el mejor escenario de gobernabilidad, y ese es un argumento que pesa en la política uruguaya. Los partidos menores apuntan serán claves para la definición de eventuales mayorías en las cámaras. En caso de que ninguno de los 11 aspirantes supere el 50% de los votos más uno, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los 2 más votados. Seguimos en el continente americano, nos vamos ahora hasta Brasil. El gobierno de Lula ha firmado este viernes un acuerdo de compensación con las empresas mineras BHP, Vale y Samarco por el desastre natural que provocó el derrumbe de una presa en 2015 en el sureste del país. Mientras en Londres sigue un importante juicio contra la misma empresa. Una década después de la tragedia, este acuerdo de casi 30.000 millones de dólares de compensación fue calificado como el mayor pago medioambiental de la historia moderna por parte del mandatario brasileño. Pero las víctimas siguen reclamando justicia. Nos lo cuenta Maxime Pluvine. Un acuerdo firmado una década después de la tragedia. Los gigantes mineros BHP, Vale y Samarco firmaron este viernes un acuerdo con el gobierno de Brasil para pagar casi 30.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por el colapso de la presa Mariana en 2015, que desencadenó el peor desastre medioambiental de la historia del país. El presidente Luis Inácio Lula da Silva asistió a la firma del acuerdo. En primer lugar, espero que las empresas mineras hayan aprendido la lección. Habría sido mucho más barato evitar lo que pasó, infinitamente más barato. El 5 de noviembre de 2015 se derrumbó una presa de residuos en una mina de la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El colapso desencadenó una gigantesca avalancha de lodo que inundó aldeas, matando a 19 personas en su camino hacia el mar. Dejó a miles sin hogar, inundó bosques y contaminó la longitud del río 12, considerado sagrado por el pueblo indígena Krenak. Entre las víctimas estuvo la hija de Pamela Fernández. Lo que consegui guardar dela é as coisas que tem dentro de mim. Lo que he conseguido conservar de ella son las cosas que solo tengo dentro de mí, porque en mi casa solo hay un trozo de pared y nada más, y esa ropita que encontré en casa de mi madre. No tengo nada más. En casa de mi mãe, no tengo más nada. El acuerdo se produce en paralelo al megajuicio separado en Londres, que hoy llegó a su 5º día y apunta al papel de la empresa BHP en el derrumbe de la presa. Más de 620.000 demandantes reclaman en este juicio civil una indemnización estimada en 47 millones de dólares. Pero BHP niega su responsabilidad y afirma que ya se han pagado casi 8.000 millones de dólares a los afectados por el desastre a través de la Fundación Renova, creada en 2016. Bueno, pues con este reporte vamos a cerrar este informativo. Nosotros vamos a seguir actualizando toda la información internacional aquí en France 24.
En un instante, deportes. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz. Now is the time. This breakthrough is the answer to the prayers of millions and millions of people. Together, because we love our country, we're here to fight for our democracy. And we will make America great again. When we fight, we win. ¿Qué rumbo tomarán los Estados Unidos? La respuesta, el 5 de noviembre, en France 24.